En esta sala virtual nos acompaña la doctora Sally Vergara, médico de atención de agudos del Instituto Oncológico Nacional. Además, voluntaria, miembro del equipo coordinador del Programa Nacional de Navegación de ANSEC. Doctora, qué gusto tenerla aquí. Buena tarde, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, estimada periodista. Muy bien, gracias a Dios, contentos y muy agradecidos por este espacio nuevamente que ustedes nos brindan. Bien, en el contexto del Día Mundial contra el Cáncer, importante hacer ese llamado, ese repaso de cuáles son esos tipos más comunes de cáncer existentes, la mayor incidencia que tenemos en nuestro país y sobre todo cómo prevenirlos. Pero vamos por parte. En primer lugar, ¿cuáles son esos cánceres que ustedes han venido detectando de mayor incidencia y en qué lugares? Ok, en primer lugar, pues quiero decirles que acabamos de pasar la fecha, que es el 4 de febrero, donde se hace un llamado de atención a la comunidad internacional desde la Unión Internacional de Cáncer, que es un organismo no gubernamental que se compone de muchas organizaciones de lucha contra el cáncer, en donde la participación de la ciudadanía es importantísima. 4 de febrero se estableció para poder hacer ese llamado y esa reflexión a todos de que tenemos todavía cosas pendientes que hacer. Y como usted dice, las estadísticas no son alentadoras. Desde el 2017 ya se ha venido pronosticando una pandemia mundial de cáncer a la cual todos tenemos que hacer una mirada y un alto para decir qué estamos haciendo y poder tener acciones específicas para evitar esto. En Panamá, igual que el resto de los países de América Latina, donde nosotros estamos conformados, y estoy hablando como en este momento como sombrero de ANSEC, donde la organización y el movimiento de la ciudadanía es importante. ¿Por qué? Porque somos los que vamos a tomar las decisiones. ¿Seguimos aumentando la cifra de cáncer? Sí, todos los años se siguen muriendo 3.000 personas en Panamá por cáncer. Y lo decía previamente en una entrevista. Nos asombramos cuando nos dan la cifra de muertos por accidentes de tránsito un día, dos Sí. días, 200 en el año, pero de cáncer se mueren 3.000, entonces no nos asusta o no sé si es que no nos está llegando la información. Entonces es bien importante y nuevamente agradezco los espacios como estos que usted nos da. Sí, las cifras siguen aumentando. Ok, la detección no importa, vamos a seguir detectando pacientes, eso es importante, pero ¿cuál es la misión? Detectarlos tempranamente. ¿Por qué? Porque hay Así es. una diferencia enorme y todo el mundo lo dice y lo repetimos una y otra vez. No sé si es que lo repetimos como un discurso aprendido con papagayos, pero detectar el cáncer tempranamente hace una enorme diferencia entre detectarlo en etapas tardías. Y esa es nuestra tarea hoy en día. Y todos tenemos que involucrarlo. Entonces, no importa si el número de pacientes que estamos detectando aumenta, porque significa que estamos haciendo un buen trabajo. Me asustaría yo cuando no estuviéramos encontrando pacientes, diría, wow, estamos en el país de las mil maravillas, pero sabemos que no es la realidad. Hay pacientes, hay personas que están Claro. padeciendo cáncer, tienen que tener el derecho a un diagnóstico temprano y sobre todo el derecho a un tratamiento, y esa es la línea en la que este año pues se ha enfocado el lema de por unos cuidados más justos en esa conmemoración del 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer. Hablemos de los diferentes tipos de cánceres existentes en nuestra región, sobre todo en la región y en Panamá. Sí, en Panamá seguimos manteniendo, hacemos una división cuando vemos los cánceres más comunes entre el sexo femenino y el sexo masculino. Para el sexo femenino, si lo separamos, pues ustedes saben, las mujeres tienen mamas y sus órganos reproductores distintos. Entonces sigue siendo mama y cuello uterino los cánceres más frecuentes para las mujeres. Y en el hombre, por supuesto, sigue siendo el cáncer de próstata. Y no solo el más frecuente, estos mismos son los mismos cánceres que producen mayor cantidad de muertes. Separadamente es el género masculino y femenino. Y por ahí entonces, si los juntamos y los vemos en términos generales, en ambos sexos, mama sigue siendo el cáncer más frecuente y también el que tiene más altas tasas de mortalidad en nuestro país. Y esas mismas cifras se repiten en todos los países de América Latina. El siguiente Ahora, sería, diga, sí, adelante, doctora, perdón. en el siguiente, en el siguiente orden estaríamos hablando de los tumores del tracto gastrointestinal, colon, estómago, serían los que ocuparían el segundo lugar y vendríamos entonces con cáncer de pulmón. ¿Qué tan frecuente es la detección de cánceres en el riñón o en los riñones, por ejemplo?
¿Qué hay de Oh, esas personas, por ejemplo, que le detectan un quiste o en ambos riñones? ¿Eso puede desencadenarse en un tipo de cáncer o no necesariamente? ok, no, es muy interesante y muy importante la pregunta que usted hace, porque a veces cuando nos hacemos algún estudio al azar, encontramos algunas lesiones y muchas de ellas se describen como quistes. Entonces, esto no necesariamente está relacionado con el cáncer. Eso no quiere decir que no sea cáncer. La única manera de saberlo es acudir al médico para que se le hagan las pruebas específicas. Para cáncer, pues, de riñón y de todos los demás cánceres, la única manera de saber que la lesión es realmente cáncer o no es haciendo un procedimiento que se llama biopsia, que es tomar una muestra de ese tejido. Ujú. No para todos los cánceres es posible, no es posible y no es tan sencillo en el cáncer de riñón, que no es uno de los más frecuentes. Sin embargo, durante los últimos años sí hemos estado viendo pues que se ven con mayor frecuencia el cáncer de riñón y en ese mismo sentido el cáncer de hígado, que hace unos años atrás no lo estábamos viendo o visualizando tan frecuente como lo visualizamos ahora. Pero las pruebas no son sencillas. ¿Alguna, exacto, y han ustedes encontrado alguna relación con este tipo de cánceres que no son usuales ni Bueno, prevalentes? claro, nosotros sí tenemos que decir con toda honestidad que en Panamá tenemos muy pocos estudios de buscar causas, me preguntas causas, en Sí, relación con factores de riesgo. Tenemos muy pocos estudios aquí de Panamá, incluso a nivel pues del Instituto Oncológico, la mayoría de los estudios se van encaminados al tema de respuesta a tratamientos. El tema de prevención y factores de riesgo es una de las deudas que tenemos nosotros como sociedad y como país, de poder hacer esos estudios que en nuestro país están relacionados con el cáncer. Hace un tiempo atrás se hablaba un poco, cuando estaba de moda el tema de la mina y que si esto producía cáncer, realmente, mientras no tengamos los estudios científicos que claro. comprueben que realmente la información es así, todo es especulación, todo es mi percepción. No quisiera usar el término, pero si necesitamos la evidencia científica, en ANSEC tenemos un convenio con Indicasat, que es una institución que se dedica a hacer estudios. Claro. Recientemente el año pasado estuvimos con Ciudad del Saber, que también hacen pues, estudios. Estamos haciendo las alianzas para ver cómo la Universidad de Panamá también se involucra un poquito más en este tema de buscar factores de riesgo en el ambiente, ¿no? Sí. Exacto. Y dentro de esos estudios han podido avanzar, han podido identificar algunos factores de riesgos en cuanto al cáncer que tiene mayor prevalencia, como usted lo acaba de mencionar, cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de colon, etcétera. ¿Han podido Miocarina. encontrar algunos factores de riesgo, doctora? Bueno, Porque la verdad es que fíjese, perdón, uno realmente ya no sabe qué hacer, doctora. Porque unos les dicen que lo que uno come, otros les dicen que el ambiente, otros le dicen, o sea, hay tantas cosas que uno realmente ya no sabe ni cómo vivir, ni qué comer, ni qué hacer para evitar. Sí, estamos hablando de prevención, pero uno se cuida, uno hace ejercicio, uno come saludable. Y ni así, doctora, hay casos que uno ve gente saludable, que ha sido toda la vida saludable, que se ha mantenido haciendo ejercicio y bueno, nada, de la noche a la mañana le detectan un cáncer. Entonces, vamos, ¿qué otras cosas ustedes han visto? Porque tenemos años en esto, doctora, y es triste. Casualmente al príncipe Carlos III le acaban de detectar un cáncer después de haberle hecho muchos estudios, porque esa es otra, doctora. Uno también asiste al médico, prudentemente va religiosamente, se hace su chequeo, le dicen todo está bien. Al otro año va uno y resulta ser que uno está más jodido que otra cosa. Entonces uno se pregunta, conchole, pero entonces, ¿qué hacemos? sí, es difícil y es complicado el tema de cáncer, por eso necesitamos de la conclusión de todos, el trabajo de todos en todas las áreas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos cáncer, tenemos que saber que es una enfermedad que es compleja y es amplia. No es lo mismo que tú digas, ah, bueno, tengo, digamos, vamos a decir, no es que tenga similitud, pero para dar un ejemplo, bueno, el VIH-Sida lo produce el virus de la inmunodeficiencia. Ah, es una enfermedad que te produce esto, esto y esto en todo el cuerpo. Ok, sí, todavía esa es un poco más difícil. Cuando te hablas de cáncer, estamos hablando de que son lesiones en cualquier parte del cuerpo
y el cuerpo tiene tejidos diferentes. Entonces, cada cáncer se comporta diferente, que es lo que lo hace más complejo. De hecho, ni siquiera los tratamientos son los mismos para un cáncer de riñón como para un cáncer de mama. No son la misma medicina, no es el mismo tratamiento, no es la misma evolución y no son los mismos factores de riesgo. Sí y no es preocupante, mi estimada licenciada Edna, que cada vez la gente está tomando conciencia y estamos viendo que hay muchos más factores que inciden en que aparezca la enfermedad, pero también Ujú, es bien inspirador que la gente sí se está cuidando. Eso que usted ha dicho, que vamos al médico religiosamente, eso es importante. ujú. Aquí podría decir que hay una diferencia específica y eso es lo que hace más complicado el cáncer y por eso los cuidados más justos implican el hecho de que las personas tengan acceso, que todo el mundo tenga la posibilidad de hacerse un examen, aunque sea un examen de rutina específico para el cáncer. Cuando hablamos de prevención, ya pasamos la etapa de promoción de la salud. Promoción de la salud es haga sus cosas bien, lleve un estilo de vida saludable, coma adecuadamente, haga su ejercicio. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirles que recientemente también desde la OICC se ha lanzado el Código Latinoamericano y Caribeño de Lucha contra el Cáncer, que es un pequeño documento muy sencillo y simplificado de esas cositas que se pueden hacer para prevenir los cánceres más comunes y más importantes y que son cosas que están en el día a día de nosotros como el tema de alejarse de los humos, como el tema de amamantar, cosas muy sencillas, pero sin embargo son las cosas que se han demostrado verdadera y científicamente que pueden impactar positivamente en la incidencia de cáncer. Pero también sabemos que hay mucha información basura o estresante Ujú. o no del todo buena en las redes sociales y por eso estos espacios son bien importantes, tener la conversación con los expertos, que podemos tener la posibilidad de aclarar a la comunidad que sí, que no. Es muy difícil decirte, bueno, es que si llevas una vida saludable no te va a dar cáncer. Y explico por qué. Porque el cáncer es una enfermedad que tiene muchos factores de riesgo, muchos. Y como le digo, Ujú. no son los mismos para cáncer de mama que, por ejemplo, para cáncer de cuello uterino. En el cáncer de cuello Ok, uterino, que es la segunda causa de muerte para las mujeres en nuestro país y en la región de Latinoamérica y en los países pobres, para que tengas una idea, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en nuestros países pobres, pero en los países como Canadá y Inglaterra no se mueren las mujeres de cáncer de cuello uterino, serán si acaso 3 muertes al año. Acá son más de 500 muertes en nuestras regiones y eso es pues porque no tienes el acceso a un simple estudio como es el papá. claro. El Entonces, Papa correcto, Nicolau. correcto, el Papa Nicolau. Entonces, para detectar cáncer, por ejemplo, de útero, necesitas pruebas específicas para útero. No, no con un simple chequeo en el médico se puede ver. Para hacer, por ejemplo, un cáncer de hígado con un simple chequeo tampoco lo vas a poder ver. Necesitas hacer pruebas más específicas, igual para pulmón. Eso complica un poco más el tema del Pero, diagnóstico. pero doctora Sally, ahora que usted habla de que hay que hacer estudios específicos, pero ¿cómo el médico puede determinar si tiene que hacer estudios más específicos? ¿Con alguna señal que vea del resultado del Papa Nicolau? ¿Cuáles son esas señales, por ejemplo? Claro, el Papa Nicolau es una cosa diferente. El cáncer de Ujú, cuello uterino es una belleza porque ujú. se diagnostica con una prueba muy sencilla y tiene una tasa de curación muy alta. De hecho, se cura sin tener que ir a un nivel complejo como es un instituto oncológico. Se cura con un tratamiento muy sencillo. Sin embargo, eso no pasa así con otros cánceres como el cáncer de pulmón, que necesitas, por ejemplo, un estudio más complejo, un estudio de imagen. O, por ejemplo, en el caso de mama, necesitas una mamografía. Y sabemos que en este país tenemos lugares donde ni siquiera hay mamógrafos y momentos en que Exacto. ni siquiera hay mamógrafos. Pero A eso pero se determina el cáncer de cuello uterino a través del Papa Nicolau o no. es correcto. Sí, claro, es correcto. Ok, A través del Papá Nicolau y se cura a través de un tratamiento muy sencillo. Se confirma con una colposcopía y se hace el tratamiento incluso en un consultorio. En el cáncer de mama es distinto, ya tienes que ir a una biopsia, ya tienes que ir, primero tienes que tener un estudio que, puedo decir, más específico, la mamografía. Eso no quiere decir que no hay estudios y para eso están las recomendaciones, que también están en el Código Latinoamericano y Caribeño, de hacerse las pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje son estudios un poco más dirigidos para tratar de detectar esos cánceres que son más frecuentes en nuestro país. Por ejemplo, el examen de la próstata para el cáncer de próstata, que ya les conté que es el más frecuente en varones. En la mamografía para el cáncer de mama. Y por supuesto, están las recomendaciones a partir de qué edad y también tenemos suficiente literatura para saber
cuáles son las personas o las damas o las mujeres o los caballeros, que también hay cáncer de mama en varones, que tienen Ujú. mayor riesgo de padecer la enfermedad y entonces el médico sabe que con esa persona en particular debe tener unos cuidados especiales, por ejemplo, hacer las pruebas un poco más temprano y hacer otras pruebas complementarias. Hay mitos y realidades en cuanto a ciertos alimentos. Hace unos días escuché que, por ejemplo, el salmón es alto en mercurio y que eso podía causar cáncer. A mí me encanta el salmón, doctora. Y ahora estoy yo pensando si sigo comiendo o no sigo comiendo el salmón, el bendito salmón, por el alto contenido de mercurio que dice que tiene. Como dice usted, en las redes uno encuentra bastante basura. Por otro lado, el tema del desodorante, los desodorantes que contienen aluminio. Entonces, uno, vamos a revisar qué desodorante no tiene aluminio, pero ¿qué hacemos? Ese desodorante sin aluminio cubre o no cubre. Entonces, ¿qué hace uno? Y si te protege, Volvemos a la, ese es el estrés. exacto, sí, si te protege o no te protege, o volvemos a la era del limón, que bastante limón que le ponían a uno para cortarle, como dice uno, el grajo, pero no, doctora, de verdad, uno se va a volver loco con tantas cosas que le dicen a uno. Es cierto, es cierto. Por eso no recomiendo que estemos leyendo. Por ejemplo, el tema de cáncer, no recomiendo que leamos nada así en redes sociales y que pues no estés escuchando personas como ustedes son profesionales periodistas y vas a buscar profesionales de la salud para hablar del tema. ¿Qué pasa? El estrés es uno de los factores de riesgo para cáncer, ¿ok? Así que mi Sí, recomendación es baje el estrés, disminuye el estrés, usted coma sano y eso sí, preocúpese por saber de dónde viene la comida que usted se come, ¿no? Mira, para ok, eso también es muy amplio. Por eso nosotros también estamos promoviendo mucho el tema de abogacía y les adelanto pues que vamos a iniciar, digamos, una cruzada de poder impactar en las políticas públicas en nuestro país para que de manera transversal en todos los ejes se tome el tema de cáncer con la seriedad que corresponde. ¿Y por qué digo con la claro, seriedad? Hablamos de, tenemos autoridades que tienen que estar encargadas de medir los niveles de sustancias prohibidas en los alimentos que nosotros nos comemos. Eso que usted acaba de mencionar de si tienen alto contenido de plomo, si tienen alto contenido de mercurio, digamos, hay ujú, productos que se aplica a uno que tenían plomo hace mucho tiempo atrás están prohibidos. El ujú, tema de mercurio, bueno, el salmón va porque es un pez que dura mucho y que mientras más dura en el mar, más probabilidades de que tenga mercurio. Sí, nosotros no vamos a ponernos a medir cuánto mercurio no tiene el salmón. De hecho, es un producto del mar, es un producto de la naturaleza, es saludable comerlo. Y si vas a comer entre eso y algo que está altamente procesado, pues por supuesto, prefiero el salmón. Pero no es la tarea claro, personas ni de las amas de casa ponerse a medir cuánto mercurio, plomo o cuánta sustancia tóxica trae la lechuga, porque no todos podemos sembrar la lechuga en nuestra casa. Estamos hablando también de las sustancias tóxicas que se usan en los productos fito y zoosanitarios, eso es importante. Y hay autoridades que les corresponde. Está la autoridad que le corresponde, la autoridad de alimentos, está la autoridad de agropecuaria, que les corresponde establecer estas normas. Y creo que en ese sentido tenemos que ser un poquito más específicos, enérgicos, y nosotros estamos trabajando en esa parte. Por eso la política pública. Es decir, para que las personas puedan tener la tranquilidad, cero estrés de que si estoy comiendo bajo en grasa, sin grasa saturada, con las etiquetas correspondientes para que yo solamente tenga que leer lo que tiene y que además lo que dice sea lo correcto, entonces nosotros podemos tener la tranquilidad de que lo que estamos comiendo es verdad. Sí hay alimentos, el tema del alto contenido de alimentos con grasa, por supuesto, sí se ha evidenciado que está directamente relacionado con ciertos tipos de cáncer, la mayoría, específicamente cáncer de mama para nosotros, colon y otros cánceres, así que sí, pero con que usted diga voy a comer menos grasas saturadas bastante, no tienes que ir a tener una claro, calculadora ni un aparato especial en tu casa para saber cuánta grasa te estás comiendo, eso no debería ser así. claro, sí. En cuanto al estrés, doctora, vamos, que es un poco difícil decirle a la gente que le baje el estrés. Por ejemplo, nuestro amigo Oliver, que está allí en controles, imagínese ese señor que tiene que pararse, creo que se para a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana ya está en el tráfico de Chorrera hacia acá. Imagínese el nivel de estrés todos los días, dormir pocas horas, todo eso influye, ¿sí o no, en una persona? Cuando uno está en el tráfico, eso te genera estrés. Hay muchas cosas. La gente con deuda, eso le genera estrés. ¿Cómo se mediatiza el estrés precisamente para que no se levanten o se despierten esas células cancerígenas? Que entiendo, doctora, usted me corrige, usted es la experta,
tenemos todo dentro de nosotros. Sí, es correcto. Y has mencionado tres cosas, tres factores de riesgo relacionados directamente o derivados del estrés. Es importante y por eso nuevamente recalco la política pública. Volvemos al código latinoamericano, hacer ejercicio 3 veces al día, comer saludable y disminuir el estrés. Y mencionaste otra, el sueño. El sueño es fundamental, es importante, es el momento en que el cuerpo se repara, se descansa, pues recuperamos energía. Vaya, sino el que no duerme bien, pues efectivamente tiene más estrés. No solo el estrés, el tema de su entorno social, su estado de ánimo, todo lo afecta, sin mencionar acá el tema de todas las sustancias químicas que se liberan dentro del cuerpo cuando pasa eso. Así que sí, hay que disminuir el estrés. Entonces, es importante que nosotros nos involucremos en mejorar nuestra calidad de vida, pero como yo le digo a esa persona, él no puede hacer ninguna otra cosa, pero fíjate qué terrible, no solo no duerme bien, seguramente no tiene chance de hacer ejercicio, no tiene chance de dedicarle 1 hora al día para hacer actividad física porque las 5 horas que tenía para hacer ejercicio se las pasa en el tranque. Entonces, esto es Exacto, importante. Y de allí entonces nosotros podemos derivar, sí, claro, por supuesto, que eso también impacta la incidencia de cáncer, y no solo cáncer, otras enfermedades, como las enfermedades vasculares, que también son entre las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, sí, necesitamos una política pública encaminada y comprometida, pero seria y de verdad. No es que digo o salgo en la campañita o salgo con globitos rosados en octubre y luego cuando me toca sí, hacer, no lo hago. Entonces, hablamos así de es. compromiso real, público, con todas las autoridades. Aprovecho el espacio porque vivimos ahorita un momento tan específico, importante, y ojalá pues te escuchen en tu programa algunas personas que están en política. Esto es lo realmente Claro, importante, la calidad de vida de la gente. totalmente. Doctora Sally, para ir concluyendo, yo no sé si ustedes han logrado hacer estudios de nuestros ancestros. No sé qué tanto, porque yo sí recuerdo, y lo digo por mi abuelita que murió de 104 años, esa gente y murió apagadita, no murió de cáncer ni nada, ni nunca se enfermó de cáncer. Yo me pregunto, ¿nuestros ancestros vivían más? ¿No se veía tanto cáncer como ahora? ¿Han logrado llegar a hacer ese estudio para dimensionar qué pudiera estar pasando? Porque ciertamente, doctora, hay quienes señalan que hoy en día nuestra alimentación está dotada de muchas hormonas o estos pesticidas que se utilizan para que crezca más grande el tomate, el ají también. Vamos, que eso es lo que se dice. Y ciertamente nuestros ancestros vivían mucho más y no morían muchos de cáncer. Puedo estar equivocada, usted me dirá. Bueno, es una realidad que la gente de antes vivía un poco más. La pregunta es si hemos hecho estudios. Nuevamente la respuesta, esa es la real deuda que tenemos específicamente Sí. en Panamá. Nosotros copiamos la información del extranjero. Sí Mm, tenemos evidencia de que hay ciudades, hay comunidades, porque sí han hecho estudios en otras organizaciones, que hay comunidades donde su estilo de vida, ya sea porque viven cerca de la costa, la gente que come mucho pescado, tienen unas tasas de incidencia bajas en cáncer y sobre todo en tipos específicos de cáncer, como también en otras ciudades hay comunidades que tienen tipos específicos de cáncer muy altos, como por ejemplo el cáncer de estómago en algunas ciudades de Asia, ¿ves? Entonces, eso nos hace a nosotros concluir que los estilos de vida, la forma, los hábitos del día a día sí influyen fuertemente en el desarrollo o no de cáncer, como bien has dicho, pues las células de cáncer son células de nuestro propio cuerpo que cambian y se desvirtúan y se desvían por otro lado. Entonces, nosotros sí tenemos la certeza de que lo que hacemos impacta no solo el cáncer, sino las otras enfermedades, impacta nuestra salud. ¿Qué pasa? Que nosotros antes también podemos decirte que teníamos poca posibilidad de hacer un diagnóstico de cáncer. No sé cuántas señoras se hacían mamografía y tal vez un poco sí, un sesgo, digámoslo así, una cifra un poco no tan real, pero sí también los perfiles, es decir, las características de las poblaciones han cambiado. Antes las personas no venían, no había esa migración masiva que hay hacia la ciudad. Antes no teníamos ese tranque de 5 horas que teníamos hacia el oeste. No todo el mundo ujú, tenía que ir al oeste, la gente estaba en sus lugares. Y por eso antes también, por ejemplo, para hacerte un comentario grotesco, antes de los años 70 las mujeres no se morían de cáncer de mama, se morían de cáncer de cuello uterino.
¿ok? Y Exacto. no sabíamos que era el virus de papiloma humano y no se vacunaban con las vacunas. Tenemos vacuna, tenemos Papá Nicolau y la señora se sigue muriendo en nuestros países. Entonces, sí, Wow. un poco el estilo de vida para, pues sí es cierto, comemos más comida chatarra, pero decirte, es que las hormonas que le ponen al tomate o los químicos que le ponen es lo que me produce exactamente el cáncer, no, tal vez produce muchas otras No cosas. hay datos científicos. Específicamente, no, no te puedo decir, no lo puedo confirmar. Bien. Ujú. Excelente, doctora Sally. Para concluir entonces ese mensaje alto y claro, aprovechando el espacio y en el contexto del Día Mundial contra el Cáncer que fue ayer 4 de febrero, pues cerramos con ese mensaje que usted le trae a toda la audiencia, aprovechando pues una vez más estos minutos que nos quedan. Y con eso Bueno, pues concluimos. muchas gracias. Por supuesto, la conclusión importante es una invitación a que todos trabajemos desde los diferentes escenarios en la lucha contra el cáncer. Nosotros desde ANSEC lo podemos hacer educando y haciendo estudios y tratamientos para detección temprana, pero también en las instituciones de salud como el Instituto Oncológico, teniendo el tratamiento apropiado y oportuno para todas las pacientes. Pero hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo en educación, hay mucho trabajo en detección, hay mucho trabajo también en coordinación de todas las entidades, de todos los aspectos y todos los temas que tienen que ver con la prevención del cáncer. Así que sí, es una invitación y decirles que el cáncer no se combate en octubre, el cáncer no se combate con la campaña de la cinta rosada, el cáncer se combate y se lucha todos los días y la lucha Yes. todavía es grande. Doctora Sally Vergara, apreciamos y valoramos muchísimo esta conversación que hemos tenido con usted tan amena y tan docente. Así es que bienvenida siempre, la vamos a invitar muy a menudo. Gracias. Encantados de conversar con usted. Que tenga una linda tarde. Igualmente, igual para todos. Se cuida. Gracias, muchas gracias. 4:36, momentos de irnos a una pausa. Al volver, venimos con más. No le cambie. Los temas que se necesitan profundizar.